empezó en el garaje de mi casa, como muchas historias que se cuentan, ¿no? Pero esta sí que es verdad que es real, pero no era una hamburguesería, era un catering. ¿Qué consejos le daríais a alguien que está pensando abrir un restaurante? Lo que al principio crees que es tu competencia, lo que aprendes de cada uno, lo que te ayudas. Me encanta escuchar estas historias de cómo la adversidad hace darle al coco y decir, ¿qué puedo montar para sobrevivir? Si fuese todo hamburguesas, mejor. Eso. Y entonces él ya empezó Es muy complicado. Es la peor parte. ¿Trabajáis de alguna forma la recurrencia? Creer mucho en tu marca, ser muy fiel a tu marca y ser muy fiel a lo que te nace. Porque todas son diferentes, o sea... De lo que te puedes encontrar por ahí, ¿no? Sí. El proveedor mismo lo intentas... camuflar. El otro día hablando de esto, ¿no? De si hay una burbuja, si no, si Ya. hay demasiada, ¿no? Todos tenemos miedo. Historias para Historias para llevar, un podcast de Embapro. Bienvenidos a Historias para llevar, un podcast de Embapro. En el capítulo de esta semana tenemos a La Nave Burger. Bienvenidos, José y Silvia. Muchas gracias por traernos aquí. Muchas gracias por venir. Estamos encantados de estar aquí. Es verdad que sois clientes de Embapro desde hace mucho y teníamos muchas ganas de traeros y de que contarais vuestra historia. ¿Cuándo empezasteis? Empezasteis en el 2018, ¿verdad? Eso es, sí, empezamos en 2018, pero no era una hamburguesería, era un catering que empezamos a hacer ella y yo. Bueno, empezó en el garaje de mi casa, como muchas historias que se cuentan, ¿no? Pero esta sí que es verdad que es real. Y llevábamos pues unas bolsas tipo picnic que eran para los trabajadores de la tele que trabajaban grabando los equipos de los partidos de la Liga de aquí, de Madrid y tal. Y con eso fue lo que empezamos. ¿Y cómo surgió esa idea? En plan, ¿veníais de ese mundillo de la televisión o habíais trabajado por ahí y visteis esa necesidad? ¿O cómo empezasteis? No, en verdad todo fue porque José, bueno, él es cocinero y habías trabajado en varios catering y demás, le gustaba mucho la idea y quería tener al menos un negocio suyo que pudiera compaginar con otros trabajos que tenía también a veces y surgió el montar un catering que fuera para trabajadores y a raíz de eso pues ya nos fueron saliendo clientes hasta que llegamos a los de televisión. Que fue donde al final nuestro cliente más grande porque es con el que estábamos siempre trabajando, siempre que había partido teníamos que llevar los productos y... Sí, nos ocurrió esa idea de pues un poco un catering más individual para los trabajadores, enfocado a ello. Y que no fuera comida típica del sándwich en bolsita o sí, que eso, no lo trabajábamos un poco más todo era casero y era así, para que comieran un poco mejor. Buscábamos un poco esa idea. Qué bueno. ¿Y cómo fue eso? ¿Qué tal fue? Fue bastante bien, o sea, la verdad que nosotros poco a poco fuimos mejorando. Y ampliando. Más clientes, ampliando un poco, nos compramos la primera furgoneta y ahí ya fue cuando alquilamos una nave chiquitita ahí en Pinto, donde hacíamos la cocina porque claro, ahí ya no nos daba. ¿Y por eso lo llamasteis La Nave? Eso es, luego después La Nave surge por eso, porque siempre era vamos a la nave a cocinar, vamos a la nave a coger esto. Siempre estábamos yendo a la nave, pero todo esto era por el catering y entonces después surgió la idea de la hamburguesería porque vino el COVID y entonces con el tema del COVID pues el catering no pudo tirar hacia adelante, o sea, cada vez había menos clientes y tuvimos que pensar otra idea para reinventarnos. Y dijimos, pues teniendo esta nave, ¿por qué no montamos otra cosa o la utilizamos también? Y así nació La Nave Burger. Eso es, justo. Qué bueno. Justamente. Me encanta escuchar estas historias de cómo la adversidad hace darle al coco y decir, ¿qué puedo montar para sobrevivir? Claro, eso es. Estuvimos durante un año con los dos negocios, teníamos el catering por un lado y la nave por otro, o sea, estábamos allí de lunes a domingo, todo el día en la nave, por la mañana, por la noche, todo el día. Y ya hubo un momento en el que la nave empezó a crecer mucho y ya decidimos cerrar el catering, que era el que ya no tenía tanto tirón. Vale. Con el tema del COVID pues todo cambió, ya la gente no se juntaba tanto, que aún así... Veíamos que uno daba más trabajo y no tanto beneficio y el tema de la hamburguesa empezó un boom. Claro, además imagino que los catering muy enfocados en trabajadores debieron de sufrir mucho con el auge del teletrabajo. Justo, ¿no? Efectivamente, sí.
Entonces, pues bueno, ya decidimos A lo hacerlo mejor así. llevar 150 picnics, que lo llamábamos, ya a lo mejor teníamos que llevar 40. Entonces, pues no... Y- Empezó a dejar de compensar tanto el Claro, ¿Y cómo sí. fue el cambio de pasar de... O sea, cómo cambia, ¿no? ¿Cómo tiene que cambiar la mentalidad de un hostelero Sí. de dedicarse al catering a dedicarse ya a más un on-demand Sí. instantáneo, ¿no? De preparar hamburguesas. Pues era un Tiene que poco... cambiar Que mucho la buscamos mentalidad. algo parecido. No cambió tanto Claro. porque en el catering ya dábamos hamburguesas para llevar. Sí. Entonces, Y era lo que más gustaba. era lo que más gustaba, lo que más nos pedían, lo que más Sí. solicitaban y... Si puede ser todo hamburguesas, mejor. Eso. Y entonces él ya empezó Empezó a- a entrarle el gusanillo por las burgers Sí, y... además empezamos con y a las practicar. aplicaciones de reparto de Sí. Uber Eats y tal. Sí, no teníamos local. No teníamos locales, la gente empezó a venir allá a recogerlo también y ahí es cuando ya decidimos, la gente solo comía afuera, nos pedían un poco, ponen unas mesas y pusimos unas mesitas, pero luego ya decidimos pues, dar un paso más, hacer una obra y convertirlo en un restaurante, lo que es Lo actualmente. que es ahora que no tiene nada que ver a Sí. lo que No, era nada, al nada, principio. nada. Antes eran 4 mesas que pusimos en la entrada Sí. y ya está. En la entrada de la nave industrial. Sí, Qué bueno. Sí, 4 Y mesas todo de, con- vamos, de macro que Sí, compramos ahí con sí. los Todo ahorrillos, o sea que no teníamos, reutilizado, no podíamos, sí. poníamos nosotros las estanterías, la decoración, todo fue un Sí. poco lo que podíamos ir haciendo y... Sí, es cierto que a lo mejor eso también creo, o sea, gustó bastante, ¿no? La Era gente original. Era muy hecho por nosotros y muy casero y entonces pues el mismo que teníamos también por las hamburguesas y por el cliente, venían 2 clientes, entonces era como darle Sí. la máxima Sí, eran clientes mimo. fijos. Y ahora tenéis ya, ¿cuántos locales? Tenemos 2, seguimos con el de Pinto, Sí. Otro en Leganés que hemos abierto el año pasado ¿Sí? y ahora hemos abierto otra marca diferente en Getafe con otro socio que es ya tipo Smash, una hamburguesita Otro esta que tipo de está más de hamburguesa. moda y O sea, tenéis 3 locales. 3 locales, Ahora sí, mismo, sí. y estamos con una food Y truck un evento, recorriendo... o sea, participamos en un evento de food trucks Sí. y tenemos ahí nuestra food truck. Qué bueno. ¿Cómo hace una marca para no perder esa, digamos, cercanía con el cliente? No, has dicho que era muy especial Sí. porque era como una nave con Sí, 4 y nosotros mesas y el ahí, cliente, todo, si sí. estabais ahí, tal. ¿Cómo se hace, ¿no? Para no perder esa esencia. Pues los eso- trabajadores, Sí, a hemos tenido confianza en a algunos través de trabajadores, ellos. claro. O sea, tú al final les enseñas a ellos cómo tú trabajas o cómo quieres que trabajen y si ellos luego lo siguen haciendo igual, Eso el es. cliente sigue recibiendo lo mismo. Y cuando no, al final se nota y ves pues que a lo mejor no, ese trabajador, aunque haga bien su trabajo, no está teniendo esa cercanía o esa familiaridad con el cliente y no puede funcionar en tu local. O Sí, demás. yo creo que también a nuestros trabajadores les hemos dado esa cercanía también. Nosotros como trabajadores Sí. incluso quedamos para tomar una cerveza, o sea, siempre hemos tenido Son muy lo que yo cercanos. digo, yo soy trabajador también. O sea, yo soy un trabajador. Es más, bueno, porque nació nuestra hija y ya nos tuvimos que salir un poco, pero hemos estado trabajando, ella hasta los 8 Sí. meses de embarazo allí, Sí, yo sí, en la hemos cocina. estado hasta el final. Entonces hemos estado hasta el final antes de ampliar, o sea, que entonces lo han mamado, por así decirlo, de nosotros esa cercanía y ¿no? Sí, ese la aspecto familiar, familiaridad. que creo que es Y esa misma cercanía, pues como que se le transmite también al cliente. eso, Sí. eso es, intentamos. Por ejemplo, en Pinto, sí que como es la primera que abrimos, ahí sí que todo todavía siendo muy familiar, el cliente es asiduo, o sea, siempre son los mismos y tenemos mucha clientela que conocemos incluso y se conocen ya con los camareros y todo. Pero luego en Leganés, pues es donde acabamos de abrir, pues eso, hace un añito y ahí estamos intentando hacer lo mismo. Y más o menos va por el mismo lugar. Cuesta, sí. Cuesta crear empezar de nuevo. Bueno, ahí está. Intentarlo. Claro. Contadme un poco, ¿qué tipo de burger hacéis? Porque mira, sois la segunda cadena de burgers que pasa por Historias para Llevar. Así. Sí, la verdad es que no hemos invitado a tanta gente de burgers todavía. Estuvo aquí Héctor de Distrito Burger, ¿vale? Que ellos hacen Smash Burgers. Sí. Sí. Que bueno, que ahora me habéis dicho además que os habéis metido en ese negocio, Sí. ¿no? Con otra Un poco marca. también, sí. Con otra marca. ¿Qué tipo de burger es la nave? Pues la nave nace un poco de una burger, volvemos a lo mismo, casero. Todo nosotros es de medallón, es un medallón grande, Sí. unos 180 gramos. Todo lo tratamos pues con ingredientes naturales, eso siempre verá que es algo que se nos ha dado por bandera, siempre Sí. ha sido así. Y pues Mucho todo- cocinado. Mucho cocinado, o sea, de hecho incluso es complicado, es una cocina un poco más difícil que a lo mejor otros hamburgueserías o no. Bueno,
más imagino complicado mantener... que todo lo hacemos. O sea, desde Sí. las salsas y el pulled pork, por ejemplo, que es el celeste deshilachado, también lo cocinamos durante horas, la panceta, el Todo. bacon. O sea, es todo cocinado desde nuestra Hasta la receta sal primera. que usamos, Eso es. todo La tiene sal la algún rallamos toque. con una lima y con... Pero son detallitos que a lo mejor hacen que la nave sea lo que es la nave. Y también la idea de diferenciarte un poco de los demás, que además ahora hay mucha competencia. Sí. Pero Antes cuando claro, empezamos no cuando había empezamos nada, era... y menos en la zona sur, en Madrid Centro sí, Mm. pero en el sur de Madrid no había nada. Ah. Y ahora ya no, ahora ya estamos un montón de Es un hamburgueserías mercado compitiendo. muy- Sí, Sí, ahora mismo Muy sí. competido, ¿no? Está Sí, muy sí. en auge la hamburguesa y claro, Héctor- hay muchos más. Héctor el otro día hablando de esto, ¿no? De que si hay una burbuja, si no, si Ya. hay demasiado, ¿no? Todos tenemos miedo, ¿no? Él decía, a mí me encanta abrir al lado de la competencia, Claro. ¿verdad? Y yo, joder, macho, Sí, qué sí, valiente. Sí, no es mala abrir cerca de la competencia, porque Mm. también creas un lugar en el que, ¿no? La gente, pues oye, si no hay un sitio en una, voy a otra. ¿no? Al final Sí, no creo que sea Al tan, final tan siempre malo. hay diferencias, o sea, no te vas a comer la misma hamburguesa Eso en es, cada eso es, lado, o sea, eso que, es, sí, que ya el cliente elegirá y hay clientes para todos, o sea, Mm. y para todos. sí. Qué bueno. Tal cual. ¿Cómo es, volviendo al tema de la hamburguesa, ¿no? Sí, sí. De la carne y del pan, ¿no? Porque Sí. pues Sí. se habla mucho, ¿no? De los tipos de pan, de quién te lo hace, que si me Sí. lo hace no sé quién o me lo hace Sí, no sé cuánto, bueno, ¿no? Cada sí, uno sí. tiene como su receta y Sí. también en la carne. Sí. El otro día nos explicó Héctor, por ejemplo, que hay lo que llamáis el blend, ¿no? Sí. La Blend. mezcla, ¿no? Que Eso luego ahí es. te metes en la parte de la Claro. vaca, en que si lo mezclas con grasa, mundo. con tal. ¿Cómo Ah. funciona esto? Explicándonos un poquito más Sí. de cómo Pues, es eso. Esto, bueno, nosotros el principio que teníamos era una carne picada de vaca madurada, que nos la hacía una empresa muy conocida aquí en Madrid, que son bastante buenos, y nos picaban pues partes de la vaca con unos porcentajes de grasa y eso es algo que se llama blend. Porque ahora, pues bueno, ya vas indagando más y te vas metiendo mucho en esto y pues te pueden picar falda, te pueden picar pierna y entonces tú vas eligiendo un poco. Vale. Y luego está el tema de la maduración. La que maduración. es un tema... Que eso entiendo que también te lo hace el proveedor, ¿no? Eso es. O sea, O te- hay locales Tú puedes que lo hacen. madurar, hay muchos locales que llegas y tienen las típicas cámaras altas Sí. y están ahí los chuletones o las piezas de Sí. Y maduración. luego de ahí sacan la... Pero es raro ver eso en una hamburguesería, ¿no? Es Cada vez complicarse, hay más, pero- O sea, depende, eso es que, claro, para luego ya tú picar en tu local tienes que tener Te complica la operativa, sanidad, ¿no? etcétera. Sí. Y creo que se complica bastante cuando ya hay Tienes- empresas que se dedican a esto y te lo que te traen lo tú pueden traer igual de carne natural. picada. Luego ya tú la boleas, la haces al gusto que quieras, pues, El la tamaño. aplastas más, menos, Sí. que todo tiene un porqué. porqué. Entonces sí es verdad que el tema del blend, pues yo creo que como es la hamburguesa, al fin y Es al la cabo lo más base, importante sí. es la carne, el pan y luego ya lo que tú le puedas dar, pero es lo más importante. Entonces ahí es donde más te rompes el coco para diferenciarte, para sacar tu sabor único, para que el cliente diga, o sea, que bueno. Y es eso, son partes de vaca, más maduración, más grasa, menos grasa. Y entonces es ahí como creas tu blend. Pero digamos que el blend de cada marca es secreto. O se intenta que sea secreto. Se intentará. Sí. se intenta. O sea, Te intentáis- intentas diferenciar. Intentas que no Incluso- sepan qué Sí. partes de la vaca usas, ni qué porcentaje de grasa, etcétera. Incluso el ¿no? proveedor mismo lo intentas Camuflar. camuflar. Para que no te quiten el proveedor. Claro. Sí, puede Claro. ser, ¿no? Que si tú Porque te luego hay ves, es normal, proveedores ¿no? que tienen blends ya hechos, que te Vale. lo pueden traer y seguramente muchas hamburgueserías lo usen y están bien igual. Lo que pasa es que si te quieres diferenciar, tienes que encontrar la clave de cómo hacer para que sea jugosa, con sabor, que no encoja, que todo eso, que luego no te siente pesada, o sea, que te la comas. Tienes que buscar un equilibrio Sí. y ya hay cada uno. pues, Que vaya con tu con tu tus salsas, cocina, tu cocina. sí. Nosotros tenemos toques muy asiáticos, salsas asiáticas y demás. Sí. Entonces, pues bueno, No buscamos tampoco mucha una maduración. maduración extrema, ¿no? Nosotros Es- no. Claro. Hay otros que Porque sí, mucha pero- maduración, si que luego se encima le comería- metes muchas claro. salsas Y- fuertes, eso es... Está- Porque más que demasiado, nada es que a ¿no? nosotros nos gusta lo que acompaña también a Eso esa es. carne y que tú notes el sabor de la salsa, del pepinillo que te ponemos, de todo. Eso, crear un Y plato. Es un plato Un en- plato. entre Yo dos siempre panes. pensaba un plato. O sea, Eso decir, es. vamos a hacer un plato Combinar todo. que junto. combina, que no combina y ya está.
hacerlo bien. Entonces la carne nosotros tenemos Que muy buena esté calidad, buena, sí. pero la maduración Y es mucho maduración más para que tenga más sabor, sencilla. pero no... ¿Antes la madurabais más y ahora menos? Al revés, antes No, al menos. revés. Hemos Antes ido menos y ahora más, subiendo habéis ido porque subiendo. el cliente al final quería más maduración. Ah, sí. Pero ya hemos llegado a 40, 60 días y ahí ya. Ahí cortamos, ahí que nos sabe a quedamos, maduración, pero ya te sabes. deja disfrutar de todo lo demás de la Sí. hamburguesa. Ojo que a mí la maduración también me gusta Sí, y yo voy a todas sí. las hamburgueserías de Un compañeros chuletón. y disfruto como un niño. O sea, que lo que pasa que, oye, ese es nuestro camino, nuestra esencia, Sí, la hemos decidido Para así que se y note estamos todo. cómodos así, entonces eso. seguimos así. Bueno, Sí. ese es un poquito. Qué bueno. ¿Y cuál es vuestro plan? ¿Cuál es vuestro plan de aquí a Ese es los... nuestro eslogan. ¿Cuál es el plan? Ah, sí. ¿Cuál es el Qué plan? bueno. De la nada. Sí, te lo has preparado. Pues, Ese es el logo. pues el plan, no sé. ¿Cuál es vuestro plan de aquí? ¿Vais fluyendo? Vamos Sí. fluyendo O sea, un no poco. tenéis en plan decir, oye, pues mira, queremos abrir 2 locales al año o un local al año. O... No, tan organizado así, ¿no? Tan organizado no. O sea, sí. Pero sí queríamos un segundo local, Sí. lo tuvimos. Queríamos una food truck, la tenemos. Y ahora queremos queríamos algo... un par de años estabilizarnos. Sí. Estabilizarnos y poder controlar todo, no tener ya más gastos, seguir, porque al final no paras y no sabemos hasta cuándo puede durar, cuándo te puede ir bien, que un día estás aquí, otro día estás aquí. Entonces, Ahora estabilizar un poquito. Quizá nos interesen otros temas de hostelería. Sí, eso es, ya más enfocado a otro tema, porque yo echo de Además. menos un poco también la cocina en la que yo he estado en restaurantes trabajando y demás, entonces pues... Cocina más de autor, digamos. Pues Sí. sí, salir Oye. un poco de ahí. Entonces, Entonces, si hago otro Si proyecto... hay otro hacemos- paso, será seguramente sí. Oye, pues qué guay, qué De bonito. hecho, tengo hasta una carta ya, o sea, que Sí, como... sí. Y el nombre y todo. El siguiente proyecto Pero- sería No decimos pero el nombre, no de decimos el momento- nombre para que no te lo Claro, copien. de momento está muy paralizado. personal, no creo que eso lo será- Bueno, eso no sé, o sea, no hay ni Lo mismo ni proyecto, nada. sale, pero Estamos ahora con el de Getafe, que es el último montado. sí, Además, es con un lleva amigo- 4 meses el de Getafe. O sea Sí, que son con unos amigos nuestros y que es un proyecto muy especial, le tengo mucho cariño. Y El de las Smash Burgers, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? It's a Hood Burger. Es It's una a Hood hamburguesería de Burger. barrio, traducido. Ah, Y qué está en bueno. Getafe. Entonces, está costando un poquito los sí, pues principios. es un concepto nuevo también, que lo como- hemos traído desde Nueva York, que lo vimos allí Eso y es. quisimos montarlo aquí. ¿Qué por eso con concepto nuestro es? socio. Pues es de una Smash Burger, pero no es Smash tipo tan finita, Smash, es Fat Fat Smash. Mm. Y las típicas americanas. Mm. Y luego son hamburguesas sencillas. Bueno, empezamos con solo una hamburguesa. Eso Solo es. una hamburguesa con un entrante, nada, carta muy corta y ya está. Y tenía que ser como tu hamburguesa favorita. Mm. ¿Qué pasa? Que hemos visto que con solo una hamburguesa, pues la gente como que quería más y hemos metido otras 2 más muy sencillas. Y ahora son 3 hamburguesas en carta, patatas, 2 entrantes y los postres. Y ya está. O sea, es una carta... Sí, Qué bueno, muy pues sencillo. os Corta. deseamos Las suerte cheeseburger, también con muchas ese, Gracias. con ese proyecto. Os quiero preguntar sobre el food truck. No hemos traído todavía aquí a nadie que se dedique solo a food trucks. Sí. Esto nos lo apuntamos, deberíamos. Pero Te puedo ya dar que, mi ya teléfono. que no hemos hablado nunca con nadie sobre el tema de los food trucks, tengo mucha curiosidad y Sí. seguro que los que nos escuchan también Sí, tienen curiosidad sí, de porque ahora- aprender las claves de los food truck. ¿Qué funciona bien, qué no? ¿Cuáles son las dificultades que puede tener un food truck? ¿Cómo funciona ese mundo? Pues es un mundo en el que nosotros llevamos poco. Bueno, yo como cocinero sí he trabajado alguna vez y demás, pero ya de tenerlo es Hemos un ido mundo aprendiendo. que tienes que ir aprendiendo. Claro, ¿cuáles son Sí. cuáles son las hostias que os habéis Las dado? hostias en- es... Almacenaje. y sí, creer que vas a vender más y luego decir, pero ¿y dónde meto todo esto? Que estoy en un camión de Claro, 2 metros por que 3, no o hay sea, que no espacio. hay más. Y sobre todo, sí, yo creo que sobre todo el tema del almacenaje, pedidos, que te Los sobran, pedidos. personal, que a lo mejor te traes demasiado y luego, como en un local que crees que vas a necesitar y estás ahí 5 personas, que no hace falta. Como que son de muy pico, ¿no? De Sí. demanda. Y a lo mejor Que también no sabes. el querer dar el servicio igual de rápido que en tu local, el mismo servicio, y no, tienes que bajar un poco porque las expectativas, por así decirlo, o el trato o todo, porque es que es muy difícil, estás Tienes que muy ser limitado. Más callejero. Muy limitado. Más- Y sobre todo ir apañándote como, no sé, pues como puedas. La plancha ubicarla donde tiene que estar, o sea, Claro. todo muy organizado. Como si te compraras una camper y tienes que Tienes que tener... aprovechar cada hueco Pues para eso poner es, algo. Eso es ir amoldándote un poco a esto, pero es complicado y a la vez es muy bonito, porque nosotros Ya. ahora estamos por todo Madrid alrededores, ahora mismo lo tenemos en Guadalajara
Y oye, vas conociendo ciudades, vas conociendo pueblos, Sí. te vas moviendo allí. ¿Y la vas un poco- moviendo dónde te habilitan para Sí. ello? ¿O vais Sí. en plan por festivales? ¿O qué No, tipo de...? esto es Es un evento. es un evento, se llama Burger Gourmet. Ah, vale. Entonces, Hay muchos más eventos. pero sí, nosotros somos estamos unas cuantas en ese. hamburgueserías las que bueno, decidieron colocar. Y nada, nos van diciendo fechas. Ahora montéis en Guadalajara, el siguiente es en tal, en tal, en tal. Vale. Y vamos todas las te lo food trucks. coges o enganchas a tu coche, yo tengo una bola y para allá y para acá. O sea, Ostras. la vida de lo que era feriante todavía. Sí, bueno, Ir a las ferias y montar Totalmente. aquí ¿eh? tu puesto Es hacer y vida de Montas, feriante. sí. ponerte moreno sí. y estar todo el montar. día arreglando cosas y montando. O sea, Ostras. Sí. a mí me gusta bastante. Además, Sí, has creado es- una familia un Haces mucha poco... piña. Con las demás marcas, Sí. ¿no? Y claro, eso, claro. y eso Qué bueno. es muy bonito, porque lo que al principio crees que es Con tu los competencia, trabajadores. tú en un local lo ves como una competencia y algo, Claro. luego dices, ostras, lo que aprendes de cada uno, lo que te Sí. ayudas, es lo que... Qué bueno. que al final es muy recomendable. O sea, yo todo el hamburguesero que Sí. pueda hacerlo, Probar. recomendado. Se aprende un 100%, huevo, ¿no? Se Sí. aprende un montón. Sí. Y si encima te va bien y ganas dinero un poco Un más y extra, puedas es como aportar un tener extra, otro local. al Hombre, final. Y demás, es lo suyo, ¿no? ese- Es lo Claro. suyo. Es lo suyo, es lo Al suyo final porque... de lo que de se hecho lo pretende, suyo, lo ¿no? suyo, Pero- sí, sí. Es lo suyo porque efectivamente ya lo hemos hablado con algún hostelero más aquí en el podcast que bueno, que vivimos épocas de muchas aperturas pero también muchos cierres de Sí. locales. ¿Vosotros habéis tenido que cerrar alguna vez algún local? Sí. La nave, antes de abrir el Leganés, Sí. nos contactaron una empresa que era para cocinas ciegas, Sí. Los Dark Kitchens. Dark Kitchen. Nos vendieron todo muy, la verdad, así como muy chulo, nos gustó la idea, nos pareció genial e intentamos en Vallecas. Ujú. Bueno, Sí. nos pusieron allí una cocina, invertimos en todo utensilios y demás, y los alquileres eran muy altos, no nos Metimos al conocían. final mucho dinero en algo que tenía que Sí. ser muy sencillo porque era pues Sí. eso solo para llevar, entonces no podías invertir tanto Claro. porque ibas a tardar mucho en ir recuperando. Cuando ¿Era es- para llevar o era delivery? Para- Delivery. Delivery, Claro, claro. es que entonces Que los pierdes márgenes son porcentaje, bajos, ¿no? Sí, más el que se son- llevaba ya la empresa que nos contactó. Sí. Entonces nos ahogaron gastos. No sé porque cuántos tuvimos, que estuvimos unos meses, 6 meses. 6 meses, 6 meses. 6 meses. Y, Y ya- decidimos cerrar, que podríamos haber continuado y ver qué pasaba después, pero o sea, también justo surgió lo de Leganés, que era un Surgió restaurante la que vimos que oportunidad, nos cuadraba en nos trajimos toda la cocina que habíamos montado allí aquí. a los cocineros y también. A los cocineros. Nos trajimos Creo todo. que Sí. no sois los primeros que pasan por aquí, que no les ha ido muy bien Sí. con las Dark Kitchen, ¿sabes? Es que yo Claro, creo que los gastos son es complicado ¿eh? Y muy sí altos. que no encontramos la clave. Nada, no sabíamos. Encima era en Vallecas, se nos complicaba mucho Supongo el estar que- yendo. Que tendrás que bajar calidad o, bueno, sin que sea malo, pero que tendrás que rebajar No sale. muchos costes para poder No ganar salía, tú y a todos los que tienes que pagar. no Y salía. claro, entonces Y tampoco no queréis era, hacer eso con no vuestro era producto. nuestra idea. no. Nada, nuestra idea no era esa y bueno, no pasa nada. Oye, al final todo se aprende ¿eh? Y no lo veo como una época mala, No. sino de aprendizaje y Nuestra de... jefa de cocina hoy en día de la nave de Leganés Eso es. era la trabajadora que contratamos allí. Y nos está llevando es- todo y al espectacular, final ella ha es ido una creciendo fama. con nosotros y ahora Maravilla. dirige el restaurante Leganés. O sea Sí. que- O sea, que bueno hemos sacado, o sea que Sí. nada, y publicidad haríamos, nos conocería gente allí, Sí. teníamos buen feedback, o sea, la gente no estaba yendo mal por ese aspecto, pero números no cuadraban, no podíamos soportarlo. Y nació la idea de Leganés, justo un local Sí. que nos cuadró, y Parecía, para adelante. sí. Entonces, eso fue Qué un bueno. fracaso, sí. Me queda con una curiosidad, Sí. volviendo a las food trucks, Sí. me queda con una curiosidad de ¿cuánto cuesta montar una food truck? Pues eso depende, nosotros la tenemos alquilada todo el año, Ujú. porque no sabíamos muy bien cómo iba Sí, el cómo nos primer iba a año. ir. Estuvimos el año pasado un par de fechas, Mm. pero no sabíamos si íbamos a seguir, si no, entonces está alquilada. Pues bueno, el alquiler son creo que unos 1.000 euros más o menos al mes. Ujú. Y luego el material hemos ido invirtiendo. La futra venía aquí para lo mínimo con un par de cositas, pero hemos tenido que ir viendo para nuestra capacidad, pues oye, una plancha, comprar, o sea, es un poco más eso. Y luego la inscripción que pagas en los eventos. Claro. Pero si te Por quieres poder comprar estar. tú una food truck, estamos hablando de 50.000, 40.000 euros equipada y una buena food Una truck. buena food truck. Una buena food truck, sí, una... No hay gente que encuentra chollos, pues eso, por 20.000, que lo haces tú o pero... Sí, pero que menos de 20, 25, No. 30 Con mil cocina, ¿no? con cocina, no. equipada, No, no. cocina, tienes que tener todo, también la Y extracción, luego eso agua, es. electricidad. O sea,
¿Y es más común, digamos, Licencias. comprarlas o alquilarlas en la gente que conocéis Hay que las todo. tienen? Todo Hay el de mundo todo. empieza alquilando, bueno, hay de todo, hay gente que tiene su food truck desde hace O- tiempo Eso es. y se la hacen ellos o bueno, la Sí. compran y muchos han alquilado y han dicho, oye, que tengo firmado unos años con un evento, pues me lo voy a comprar porque me sale más rentable. Sí. Y eso es el U poco, otros pero- que tienen una comprada y 2 alquiladas, porque Ya. ya hay muchos eventos, entonces la gente puede ir distribuyendo Sí. sus food trucks. Eso ya... Y otra curiosidad sobre ese mundillo, Sí. ¿cómo cambia, digamos, los protocolos de seguridad alimentaria de un local que al final, oye, tienes un Sí. pedazo fregadero, tienes lavavajillas, Claro. tienes un montón de cosas, a un food truck que tienes muchas menos cosas, ¿no? Sí. ¿Cómo organizas eso para que no se te descontrole, digamos, la calidad, el control de la calidad y Claro. la seguridad alimentaria? Pues esa parte, claro, es muy complicado. Es la porque peor parte. de lo que hablamos del ¿Sabes? almacenaje, de tenerlo todo frío, cuando llegue el producto, guardarlo. Entonces son Que tu pedidos más proveedor te lo pequeños. traiga al día, porque Eso si es. no, no lo puedes guardar, Claro. o bueno, que te lo traiga al local, pero tienes que estar a ciertos kilómetros, si no, tú no lo puedes transportar del local a... O sea, Donde digamos por que sanidad. vosotros hacéis refill de los locales al food truck cuando podéis, ¿no? Si está cerca, sí, son Sí, 30 está kilos. cerca, lo que te permite 30 que no, la kilómetros comida es, no creo. estés en unas cajas térmicas y demás. Sí, Pero, por ejemplo, la carne, que es lo más peligroso y lo que más tiene que tal, nos la llevan nos lo directamente al llevan evento. a la food truck. Nuestro proveedor de carne nos lo trae. Refrigerado, directamente Claro, al y evento. ya lo nos metes en la envasamos al nevera y ya vacío, está. etiquetamos. Idealmente el día del evento, ¿no? El Eso mismo es, día, sí. ¿no? Sí, En 2 días, no solemos... sí, para que pues no- suele no durar sale, 4 porque días no te el cabe. evento, pues... Si venden 2 1000 días. hamburguesas un fin de semana, un buen fin de semana, ahí no te caben. Entonces, hay que pedir la mitad y luego la otra mitad. O sea, es mucho, por ejemplo, nosotros lo que más nos cansa mentalmente. Logística y... Porque es logística y... Calcular, ¿no? Sí. Sí, y luego sobra, no sobra, tienes que tirar, si este sí puede... Entonces es complicado esa parte de gestionar. Pero... pues, Pero bueno, está bien, es bonita también. Para que a mí nos gusta. ¿Cómo habéis, está- cómo habéis cambiado como profesionales de cuando empezasteis con el negocio a como sois ahora? Desde el principio de los principios. Bueno, desde los primeros Sí. catering, ¿no? Primeros catering. Sí, desde los Ostras. primeros catering. Nos hemos relajado mucho. Quiero decir con esto no que hayamos pasado ni nada así. Simplemente que antes cualquier mínima cosa nos ponía de Era quicio, no un sabíamos estrés. gestionarlo y, oye, no, poco a poco vas calmándote un poco, vas viendo que hay maneras de trabajar más tranquilas, no todo tienes que hacerlo tú, que eso es una cosa que nos ha costado mucho, que es el delegar. Sí. Eso ha sido como quitarse una tirita, o sea, ha sido complicado. Al principio no muy sabíamos, difícil, pero... difícil. Ha sido forzado porque nació Sí, nuestra hija, pero Claro. no veíamos de darte la vuelta y decir que no lo están haciendo igual que yo. Ya. Hay que valorar. Y a veces trabajadores. merece la pena tú tener ese tiempo libre o poder dedicarlo a otras cosas Mm. que también son del negocio, pero no a estar ahí metido Mm. y que al final tus trabajadores lo van a hacer bien y confiar Sí. y sí, no lo van a hacer como tú, pero quizá lo hagan de otra forma que tampoco Sí, esté mal. Sí. Y hace falta una persona detrás que esté pues, con todo, organizando todo lo demás. Sí, Números, vacaciones, y estar bajas, pendiente, Es obviamente. que es mucho, tú lo sabrás, mucho trabajo lo que hay detrás. Entonces, hemos visto que trabajando nosotros ahí, desde fuera, va todo mejor también. Qué Y bueno. delegando en personas que Claro. confiamos, que nos han Claro. dado, nos han dado Que todo. se lo han Sí, ganado sí. también, Se me lo han ganado, imagino, ¿no? nos han dado confianza y se lo han ganado y estamos Sí. súper felices con ellos de momento. ¿Y Sí. qué tips, ¿no? ¿Qué consejos le daríais a alguien que está pensando abrir un restaurante, abrir algo de hostelería? ¿Qué cosas son, digamos, las cosas más importantes para vosotros que debería tener en cuenta? Pues sobre todo que yo, por ejemplo, lo que haría sería pensar en un negocio cuando tienes un dinero que el que puedas invertir. No intentar endeudarte lo menos posible, Vale. creer mucho en tu marca hasta el último idea. momento con la idea, no vale, Claro, no te esto no vendas. venda, Claro, pues voy a regalar, No. Confía en tu marca. Si no funciona, a otra cosa, pero confía en tu marca. Claro. Sé muy fiel a tu marca y sé muy fiel a lo que te nace, porque si funciona, yo creo que va a petar porque te sale del corazón y te sale sí. de dentro. No puedes ir un poco como una veleta, ¿no? Decir, vamos, voy a poner esta oferta porque veo que el de allí no. Y siempre Y- dejándote aconsejar o Sí. acompañarte de gente que sepa o ya haya estado en el mundo Sí.
porque si no al final no se sabe el mundo de la Aprender. hostelería. Todos hemos ido a restaurantes o a bares y demás y creemos que sabemos y no, luego estás ahí dentro y no. Sí. Las Aprender. facturaciones, o los trabajadores, Cuadrar los turnos, ¿no? todo En es... definitiva, paciencia, Sí, mucha paciencia. y- Paciencia y confianza. Es que yo creo que es los pilares. Y no esperar ganar excesivamente pronto, o sea, que al final es complicado. Las cosas toman su tiempo en que Sí, arranquen, ¿no? Sí, sí, que sí. no a todo el mundo le va a gustar, que no todo el mundo te Vas va a escuchar cosas que no Entonces, oye, quieres. tú hazlo lo mejor posible, enfócate en tu trabajo y confianza Pero en lo tuyo. es bonito Sí, ver a muy la bonito. gente comer tu comida, Sí. disfrutarla y volver y ver que traen a más amigos y que te digan vengo recomendado. ¿Trabajáis de alguna forma la recurrencia? O el otro día, ¿no? Me preguntaba, otro hostelero me preguntaba, oye, ¿cómo puedo hacer, ¿no? para conseguir que la gente, porque bueno, en delivery, Sí, pues al final en delivery puedes invertir dinero en estar más arriba, Claro. en que Globo, Uber o quien sea te promocione, Sí. y eso es meter pasta Sí. para facturar más por delivery, ¿no? Sí. Pero ¿cómo puede hacer una marca para conseguir más tráfico hacia su local, para conseguir más recurrencia, que los clientes se vuelvan fieles? Pues, ¿Cómo lo habéis hecho vosotros, Sí, no? bueno, nosotros un poco, bueno, yo creo que nuestros precios y Sí, ¿no? Un poco están a lo mejor más bajos que en otras ocasiones. Es algo muy diferente, están en una nave, en un polígono, entonces yo creo que eso también ha llamado mucho la atención, sí, la diferenciación de un restaurante a lo nuestro. claro. Y, La originalidad. Y ahora, pues, confiar mucho en publicidad. Ahora ya sabemos que las redes sociales es lo que más en este mundo de la hamburguesa, que creo que se mueve por ello. Entonces, nosotros contratamos foodies de vez en cuando, o vienen, o publicidades de todo ese tema. Y Luego nuestras hamburguesas tenemos 10 ahora Sí, mismo y 10. todas son diferentes, o sea, De lo que te puedes encontrar Eso. por ahí, ¿no? sí, y entre ellas, o sea, al final tenemos cada cliente que tiene su favorita y Eso es. y es una de esas 10, o sea, Mm. que son entre sí muy diferentes y variadas, aunque parezca que no, pero sí, Sí, y, sí. y entonces al final tienes para el gusto de cada uno. Ujú. Sí, y cambiamos mucho también la carta entrantes y demás para que el cliente habitual no se canse. Y Sí, la hamburguesa la carta la cambiamos una vez al año Sí. mínimo. Mm. Sí, incluso no aguantamos más. Yo Es enseguida difícil sostenerlo. a mí me han tenido que parar un poco porque Ya veo, con tu vena Sí, ¿no? sí, de sí. cocinero. Sí, Sí. quiero- Bueno, tenemos una hamburguesa del mes. Que cada mes Sí, va ahí al cambiando. menos él puede desarrollar. Sí, Porque al principio era horrible tener que cambiar la carta cada mes porque quería meter La algo cartelería, nuevo, ¿no? tal, Los todo, menús, todo. ya. Y ya Sí, dijimos, sí, sí. venga, una burger del mes y luego productos fuera de carta cuando se le ocurre algo nuevo. Y luego si funciona ya se mete en carta, como ha pasado con algunos productos. Y Sí. mejor así. Pero sí, claro. Qué bueno, Sí. qué bueno. ¿Cuál es el bestseller de la nave? O sea, ¿cuál es la hamburguesa que más se vende? Pues la 11, la hamburguesa La 11 hamburguesa 11. es una hamburguesa que sacamos además del mes de De agosto. de agosto. Fue por mi cumpleaños. ¿Del año que- pasado? Sí. No, Hace dos se años, lleva- hace 2 años, sí. Fue por mi cumpleaños, cumplo el 11 de agosto, entonces quise una que, bueno, la cocinó él, pero quise una hamburguesa como que tuviera queso. Estaba diseñada Y- para ti. y se claro, puede y decir, él vamos. la hizo Mucho para queso, mí. ¿o qué? Sí, era una hamburguesa diseñada No para es ella. súper quesera, es muy suave la hamburguesa, pero al final la mezcla de las cremas que lleva y los quesos, pues y una mermelada de tomate que lleva también casera, pues esto, la combinación es muy buena y esa es la que más se vende. Sí, sí, Bueno, la luego mayoría. todas nuestras hamburguesas están basadas en personajes de series y películas y libros y demás. Y esta, pues claro, fue justo por mi cumpleaños, como es el día 11, dijimos pues 11, la de Stranger Things, que encima estaba ahí Stranger Things a tope. Y es que es la que más se vende. No para. Pero eso os dará mucho juego también en vuestras Sí. redes sociales, Sí, ¿no? los Lo de los personajes. personajes. Y a nosotros claro. nos encanta poder ahí meter nuestro granito con Es algún estupendo. Y personaje que pensarlo nos y con los guste. trabajadores. ¿Cómo la llamarías? Y ahí te inventas nombres, te ríes. Intentar y de buscar pronto- un hilo conductor del Sí. personaje y la hamburguesa, que luego a lo mejor el cliente no lo ve, pero nosotros hemos dicho, guau, pues esto sí, porque lleva cerdo, pues no sé qué, y así, o porque Sí. lleva Bueno, está una chulo, salsa... está chulo, divertido eso, sí. Os lo pasáis bien en el proceso, ¿no? Sí, Sí. sí, claro, Sí. claro, sí. Así que sí, es un poco
esa es la que más. Luego tenemos otra Sí. clásica, que es AGP, y esa como es carne, queso, bacon y nuestra salsa, pues puede ser la segunda. Pues chicos, muchísimas gracias Nada, gracias a por vosotros. venir a contar Sí. vuestra historia. Sí. Como siempre, nos quedamos aquí con mucho hambre después de Normal. escuchar a nuestros invitados Pues y nada. más a vosotros. Estáis invitados siempre que queráis. Porque Pues, además nuestra casa. es media naves de Embapro porque trabajamos Ojo. todo el packaging con vosotros y de hecho lo servimos en packaging para llevar. Sí, O sea, que- todo. Qué bueno. Estáis presentes. Quedan nada, las últimas preguntas del programa que le hacemos siempre a todos los invitados. La primera sería, ¿cuál es vuestro plato favorito en el mundo que podréis comer todos los días sin cansaros? Bueno, Plato como tal, yo por ejemplo soy un amante de la pasta. A mí la Mm. pasta me pierde en todos los aspectos. O sea, me la haces con aceite y ajo, un aliolio, esto es así. Básico, me encanta. O sea, yo la pasta comería todos los días. O sea, que va a haber alguna pasta en el restaurante ese que abras en un futuro, ¿no? Sí, Probablemente. 100%, seguro. 100%, 100%. ¿Y tú, Silvia? Pues yo la pizza. La pizza. Sí. O sea, teniendo una hamburguesería. O sea, que os parece- tendríais que mudar a Italia, ¿no? Es lo que me Sí, estáis pues, diciendo. Está- lo que yo veo. creo que nos hemos equivocado de negocio. Yo ¿verdad? siempre he sido muy pizzera. De hecho, tuvimos hasta una hamburguesa que era como una pizza, Ah, una sí. hamburguesa, Sí, sí. sí, sí. Yo Pizza, pepperoni, ella con la pizza tiene un mozzarella. problema, yo creo. Yo creo Es que... adicción, pero, Qué bueno. pero sí, sí. Y Lo que bueno, pasa es que no podría comerla todos los días, porque si no, moriría. no sé si relacionado con esto o no, ¿cuál es vuestro restaurante favorito? Sería la segunda Sí. pregunta. El mío no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver No. con la pasta. Fuimos hace unos años el restaurante Bohío de Pepe Rodríguez, Sí. y yo salí ahí encantado. ¿Dónde está? Está en Illescas. En Illescas, tiene una Sí, estrella está Michelin. aquí al lado. Nosotros, bueno, un hobby nuestro, por así decirlo, es ir al Probar restaurante restaurantes. en todo donde viajamos y Qué todo, bueno. buenos, con estrella, cuando se puede. O sea, que conocemos y hemos comido mucho. Y el nuevo yo, algo tradicional llevado a la alta cocina, a mí personalmente me sorprendió mucho. Qué bueno. Y hasta el día de hoy es mi favorito. Sí, pues yo no sabría decir. Sí que hay uno en Madrid, en Ponzano, Pizza, que se llama Con C, Mm. que es, son pizzas argentinas. Esas me encanta. Además, luego hacen ñoquis también, que están muy Sí. buenos. O sea, me encanta. En Ponzano con María de Guzmán, o una de esas. Sí, 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 ese sí. a mí me encanta. Y creo que he ido varias veces y Está muy podría bueno. ir muchas más. Muy bien. Y si no, también Casa Elena, pues que se cerró, creo. Cerró. Pero ese era espectacular. También tenía estrella, pero era todo con producto de huerto, era un montón, trabajaban la verdura en cada textura, no sé, me pareció alucinante lo que podían hacer Qué bueno. y muy, muy, muy bueno. Muy Y rico. la última pregunta sería, ¿a quién invitaríais al podcast para contar su historia? Pues mira, en la última... en el Ahora nos evento este rodeamos con muchos. Nos rodeamos de Hosteleros, de hosteleros hamburgueseros, y bueno, muchas amigas con unos chicos que tienen una empresa de tartas de queso. y ¿Vale? tienen su food truck con las tartas. Y entonces se ha metido ahí, la que nosotros también se las compramos ahí, son artesanales, son Sí. chicos jóvenes y Están se llama Peaches deliciosas. Cake. ¿Cómo? Y Peaches Cake, porque Peaches ellos se llaman Cake. Peaches, son de Él es Madrid, Pichi, entonces es Peaches Pichis. Cake. Y son geniales, son unos chavales. Y luego una hamburguesería que también tiene Tiene una historia. mucho que contar, es de Lion Burger, que está en Guadalajara. Sí. ¿Vale? El tío es un hombre espectacular, una bellísima persona, su familia, y aparte yo creo que su historia también es chula. Sí. Me lo imagino. Venga, pues nos los Contamos apuntamos. historia, con mucho 100% les contactaremos Fenomenal. a ver si quieren venir. Chicos, muchísimas Gracias a gracias. vosotros. A vosotros. Gracias por haber venido. Encantado Muchas gracias. y Gracias. estupendo.